Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar, surf y comida. Gente buena. Los que vivimos por 10 días y ya llevamos 10 años. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Dominicana es su gente. Dominicana te sonríe. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Un grupo de valientes nos devolvió la libertad aquel 27 de febrero de 1844. Héroes, superhéroes de la vida real, que siempre que intentaron quitarnos la soberanía, vencieron una y otra vez. Por eso diariamente les rendimos tributo y damos lo mejor de nosotros para llegar a ser dominicanos al 100. A veces, dejamos la luz encendida, el televisor prendido, el refrigerador abierto más de la cuenta o la computadora funcionando sin uso. Son pequeños descuidos que se convierten en un gasto grande para tu bolsillo y para el planeta. Pero tú puedes cambiar eso. Apaga lo que no usas, ahorra energía y cuida lo que nos da vida. Apaga, ahorra y cuida el planeta. La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que regula la prevención y respuesta para personas desaparecidas en peligro inminente y crea el Sistema Nacional de Alertas, Alerta RD. Además, el Pleno declaró de urgencia y refrendó en primera discusión el proyecto que deroga varios artículos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral para suprimir las candidaturas independientes y lo enviaron a una comisión especial para continuar su estudio. En otro orden, el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, informó que los diputados tienen en carpeta la aprobación de varias leyes importantes para el desarrollo del país, como el Código Civil, la Ley Orgánica de Deportes, la de Agua, Ciberseguridad y la reforma al Código de Trabajo, entre otras. Y el Departamento de Recursos Humanos de la institución realizó la conferencia Derechos Humanos y Equidad de Género, Desafíos para las Sociedades Contemporáneas, impartida por María Yolanda Escalante. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. La Liga Municipal Dominicana, bajo la dirección de Víctor de Asa, consolidó su gestión en 2025 en torno a 3 ejes: transparencia, capacitación y servicios municipales de calidad. En cuanto a la transparencia, se fortalecieron las oficinas de libre acceso a la información, llegando a 955 servidores de 269 gobiernos locales, por un poder municipal que mejore la calidad de vida de la gente en cada territorio de nuestra República Dominicana. Buenas tardes, queridos amigos. Hoy es sábado 28 de marzo. Estamos aquí en Entre Dos, programa que produce la distinguida abogada y periodista Julieta Tejada, Oney Almanzar. Pero hoy ella está en un ejercicio profesional fuera de la ciudad y por lo tanto nos toca a nosotros comenzar el programa en el día de hoy. Miren, uno quisiera ya sábado, después de una semana de
trabajo, de mucho ajetreo, de muchos tapones. Uno quisiera ya sábado tener otro ambiente, tener una información, un mundo más ligero, más suave, más dinámico, menos problemático. Pero lamentablemente el mundo se encuentra en una situación peligrosa, pienso yo. Este tema de la guerra en el oriente entre Irán, Israel y Estados Unidos realmente está causando no solamente los estragos de la guerra misma, es decir, todo lo que concierne, lo que conlleva estar en un estado de guerra, en medio de bombardeo, de drones, de misiles, de ataques, sino todo lo que eso genera, todo el estrés que eso genera al resto de la humanidad. Estaba viendo antes de comenzar el programa las cifras de fallecidos que lleva ya este conflicto, sobre todo en Irán, que tiene la mayor parte, pero también en Israel y en algunos pueblos vecinos de Irán. La cantidad de muertos, prácticamente 5.000 muertos hasta este momento que grabamos el programa, y decenas de heridos. Esto no es un tema de a quién tú le vas, de quién va a ganar, quién va a vencer, quién va a perder. En una guerra de esta naturaleza nadie gana. Todo el mundo pierde. Pierden las naciones cuando se le bombardean las fuentes naturales de riqueza, de generación de riqueza, en este caso, por ejemplo, los pozos petrolíferos, de gas, los puertos, los barcos. Cuando se atacan instalaciones físicas, edificios, casas, viviendas. Y a veces la gente dice, bueno, mueren muchos inocentes. Bueno, la mayor parte de los muertos generalmente en este tipo de guerras son inocentes. Si personas civiles que no tienen nada que ver con el conflicto, pero que son afectados por las bombas que caen, los misiles, los drones que caen. Y la gente dice, bueno, pero también puede darse, y se dan muchos casos de oficiales del ejército de uno o de otro bando que en el ejercicio de sus obligaciones, de sus compromisos, de sus responsabilidades en un ejército, que andan buscando básicamente un medio para sostener su familia, y también caen en este tipo de situaciones. Es decir, también hasta cierto punto los mismos militares son víctimas inocentes de un conflicto que ellos generalmente no tienen nada que ver ni con su creación, ni con los intereses que se debaten y los cuales generan ese tipo de guerras que generalmente los intereses reales que se ocultan detrás de cada uno de esos acontecimientos no son precisamente los argumentos que se exponen para justificarlo. Es decir, generalmente lo que se dice que es el objetivo de una guerra, de un conflicto de esta naturaleza, no son los reales. Generalmente detrás de este tipo de acontecimientos lo que se esconde fundamentalmente es un tema de negocio, de dinero, de explotación de riquezas o de generación de riqueza a favor o en contra. Yo con el tema de la guerra tengo una posición siempre igual. Yo soy contrario a todo tipo de acción violenta de un pueblo interno, o sea, de cualquier tipo de guerra civil, y también estoy en contra de cualquier tipo de conflicto armado entre naciones. ¿Por qué? Porque por encima de la guerra, por encima de la capacidad que puedan tener una nación de imponerse militarmente sobre otra, creo yo que está el diálogo, la conversación, la búsqueda de acuerdos. Probablemente y seguramente las naciones tienen intereses distintos, diferentes,
pero tenemos que convivir. Por eso existe la diplomacia, por eso existen los organismos internacionales, por eso existen las Naciones Unidas, por eso existen las organizaciones regionales. No hay tema, no hay problema, no hay conflicto en el mundo que no se pueda resolver mediante el diálogo, la discusión, la puesta de acuerdo, ceder. No siempre todo el mundo será complacido en temas de esta naturaleza, en temas de carácter internacionales, siempre habrán intereses diferentes, pero la búsqueda de la paz debe ser un ejercicio permanente de las naciones, de las diferentes naciones. Por eso los países, por grandes, medianos o pequeños que sean, siempre deben procurarse elegir autoridades racionales, autoridades que sean capaces de entender los problemas y que sean capaces de dialogar, de ponerse de acuerdo, de buscarle fórmulas, soluciones a los temas, a los problemas, que eviten conflictos de esta naturaleza. El mundo moderno, el mundo de hoy, con los avances de la ciencia, de la tecnología, con los avances de las comunicaciones, que uno llega a su casa y de repente se encuentra que en el preciso momento en que tú prendes la televisión, está viendo en vivo el bombardeo de cualquier ciudad, un conflicto armado, un conflicto violento, tú lo ves en vivo, en directo, en tu casa, porque los avances de la tecnología, de la ciencia, de la comunicación, permiten eso hoy. Ahora, ¿no es bueno mejor sentarse uno en su casa y ver cómo naciones con intereses diferentes puedan sentarse a dialogar, a buscar consenso sobre diferentes temas? Sobre todo con la gran responsabilidad que tienen los gobernantes, que no es otra que buscar el bienestar de sus ciudadanos. Si todo, en eso coincide todo el mundo, no importa la naturaleza del régimen, un gobierno democrático, un gobierno semidemocrático, no importa la naturaleza del gobierno que sea, siempre el objetivo común debe ser el bienestar de los ciudadanos. Y el bienestar de los ciudadanos no puede conseguirse mediante la guerra, ni la violencia, ni nada de eso. Es decir, que vamos a exhortar a ver cómo la humanidad, cómo el mundo, cómo los gobernantes, cómo los organismos internacionales procuran un diálogo que permita el fin de los diferentes conflictos que hoy afectan el mundo y consigamos finalmente una paz duradera que le permita a la humanidad sobrevivir de manera natural sin tener la presión de un estallido violento por aquí, un estallido violento por allá, que no le conviene a nadie, sobre todo en guerras como esta, que al final de la jornada todo el mundo va a perder. Estamos perdiendo nosotros, que aparentemente no tenemos nada que ver con eso. Ya estamos perdiendo hace rato, ya estamos pagando alimentos más caros, estamos pagando combustible más caro, estamos teniendo limitaciones en la energía, estamos teniendo limitaciones en todo, fruto del conflicto que afecta por allá por Medio Oriente, pero que nosotros lo vemos en vivo en televisión. Vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos aquí ya nuestro invitado, un invitado de lujo, uno de los políticos más brillantes, joven de la República Dominicana. Nos vemos en breve. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Dominicana te sonríe. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy.
porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Un grupo de valientes nos devolvió la libertad aquel 27 de febrero de 1844. Héroes, superhéroes de la vida real, que siempre que intentaron quitarnos la soberanía, vencieron una y otra vez. Por eso diariamente les rendimos tributo y damos lo mejor de nosotros para llegar a ser dominicanos al cielo. A veces dejamos la luz encendida, el televisor prendido, el refrigerador abierto más de la cuenta o la computadora funcionando sin uso. Son pequeños descuidos que se convierten en un gasto grande para tu bolsillo y para el planeta. Pero tú puedes cambiar eso. Apaga lo que no usas, ahorra energía y cuida lo que nos da vida. Apaga, ahorra y cuida el planeta. La Liga Municipal Dominicana, bajo la dirección de Víctor de Asa, consolidó su gestión en 2025 en torno a 3 ejes: transparencia, capacitación y servicios municipales de calidad. Finalizamos el plan de asfaltado de vías municipales con más de 160,000 metros lineales. Cumplimos con la entrega de infraestructuras como la funeraria de Las Salinas y el matadero de Guananico, así como un total de 14 camiones compactadores hasta completar una flotilla de 213 camiones desde el 2021. La Liga Municipal Dominicana continúa trabajando por un poder municipal que mejore la calidad de vida de la gente en cada territorio de nuestra República Dominicana. Seguimos aquí en Entre Dos, aquí con la presencia de nuestro invitado estelar, el ingeniero Tobías Crespo. Tobías Crespo es uno de los jóvenes políticos más productivos en los últimos años. 4 veces diputado, fue director de la antigua Dirección de Tránsito Terrestre, proponente y defensor de la ley que creó el Intran y un activo importantísimo de la Fuerza del Pueblo aquí en el Distrito Nacional. Y a nivel nacional, tú también tienes función electoral que nacional. Tobías, bienvenido a Entre Dos. Gracias, Ney, de verdad que afortunado de compartir contigo aquí Entre Dos, saludando a los televidentes, los que siguen este espacio, y saludando también a nuestra amiga Julieta, por donde quiera que estés. Sí, anda, creo que está en Montecristi. Nuestro saludo para ella. Tobías, yo he estado viendo que a pesar de la ley que creó el Intran y la instalación de la nueva entidad que maneja el transporte, todavía seguimos teniendo muchos temas con el transporte. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido problemas en la implementación de la nueva ley o falta de comprensión? ¿Qué es lo que ha pasado? Hay de todo, Ney. Mira, lo primero que hay es una falta de voluntad política desde el gobierno del PRM. Y cuando digo falta de voluntad política, no es que el presidente lo diga, que está interesado, sino que aplique recursos presupuestarios para el sector, pero a la vez también que priorice el tema. Me explico. Antes de Luis Abinader llegar, morían, y estamos encabezando, si no el primero, el segundo país en el mundo con más víctimas mortales por accidentes de tránsito y heridos también por cada 100,000 habitantes. Morían 6 dominicanos en las vías públicas diario. Hoy mueren 8 y 9. Es decir que en vez de bajar ha aumentado, pero también estamos viendo que desde el punto de vista no solamente del Intran, de la DGCET,
del Ministerio Público, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Procuraduría y las alcaldías, incluyendo el Distrito Nacional, no han asumido el rol y de los 360 artículos que tiene esa ley, que debo decirte que le trabajamos durante más de 12 años, es decir, muy profesional, 15 diputados de la Comisión Permanente de Obras Públicas en ese momento, hoy se llama Movilidad y Transporte, producto de la propia ley, que lo separamos ese tema para especializarlo y darle prioridad al tema en la fiscalización y en el control y en la representación. Deben asumir los temas y las atribuciones. Del 100% de esos 360 artículos, 32 reglamentos, pero que fueron resumidos por en el gobierno anterior en 24 reglamentos, el Intran solamente ha aprobado 20 de ellos, no se ha aplicado ni el 10%. Es decir, aquí estamos hablando de falta de voluntad política, hay desconocimiento o falta de interés en conocer la ley, pero también nosotros hemos visto que en el caso específico se está usando la ley más que para resolver los problemas, para hacer negocios y malos negocios. Escándalo de corrupción por todos lados en el Intran. Tú has visto 4 directores del Intran en 4 años, pero también... ¿Esos escándalos tienen fundamento o es simple oposición política o realmente esos escándalos han sido generados por situaciones reales? No, mira, cuando tú tienes 4 directores de una institución en 4 años, te dice que no hay un plan, que no hay un programa, que no hay políticas públicas, que no hay un proyecto de nación en ese tema. ¿Por qué? Porque hubo un primer director en el 20, ¿verdad? Sí. Ya al año lo iban a quitar por diferentes temas, pero lo dejaron un año más y en el año siguiente ponen otro director. Ese director lo quitaron, está sometido a un expediente, ¿verdad?, que todo el mundo conoce. Todo el mundo sabe. Luego dejan por un tiempo a un coronel, siguieron las denuncias de los escándalos y llega este director actual que también dice que los anteriores del propio gobierno, es decir, el que está dice que los anteriores del propio gobierno de Luis Abinader, no de los gobiernos pasados, habían modificado y haciendo adendas de los contratos que él decía que eran incorrectos, corruptos, ¿verdad? Entonces estamos viendo que cuando tú tienes una situación donde en un sector el presidente de la República, Luis Abinader, se ve obligado, ¿verdad?, a quitar y a destituir a directores, interrumpir posiblemente, ¿verdad?, todo un programa, un proyecto, porque ¿qué pasa? Desde el gobierno anterior y con la aprobación de la ley, con mucho dinero financiado del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, de la Agencia Francesa para el Desarrollo, que es de Europa, de Francia específicamente, y sobre todo hasta del Banco Centroamericano de Exportación e Importación, lo que le llaman el BCEI, ¿verdad? Se han tomado préstamos para la movilidad, para el transporte, para el tránsito y la seguridad vial en el anterior gobierno y en este gobierno, y se estaba ejecutando desde el gobierno anterior lo que le llaman el PEMOS, que establece la ley, que es el Programa de Movilidad Urbana Sostenible, que implicaba construir más líneas de metro, implementar, por lo menos en el Distrito Nacional, se habían hecho los estudios de 17 grandes corredores. Luis Abinader anuncia 17, pero solamente puede entrar en funcionamiento 3 o 4. El último fue el corredor Independencia, que está dando muchos problemas por la improvisación del gobierno, el desorden y el caos que tiene desde el Estado, y esos corredores no fueron planificados en este gobierno, ni fueron en el gobierno anterior, es decir, que ellos han venido a implementar parte de las políticas y todavía le faltan 14 de los que anunciaron con datos y hechos bajo un plan que está hecho desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de más de 10 o 15 años. Aquí el país requiere soluciones urgentes, estructurales y voluntad política para atacar el problema, porque es que sobre todo el Distrito Nacional está colapsado y el Gran Santo Domingo, pero también está el SIP, lo que le llaman el Sistema Integrado de Transporte Público, que son los corredores que conectado con las líneas troncales, que son las líneas de metro, ahora el monorriel, que el gobierno ha implementado el monorriel, los teleféricos y, ¿por qué no?, los operadores privados también, junto con la ONSA, pues la apuesta, según la ley y según lo que requiere el país y lo que se hace en todos los países del mundo, la apuesta debe ser a la colectivización, a la masificación del transporte público, pero que esta masificación
que esta colectivización funcione. Me explico, que haya frecuencia, itinerario, vehículos en buen estado, ¿verdad? O buses y vagones, choferes certificados y capacitados en cada una de las modalidades de transporte, seguridad, porque el transporte colectivo es más seguro que el transporte de una sola pieza o el transporte en carros tipo sedán de 5 piezas, es decir, lo que le llamamos históricamente el concho o el motoconcho. El sistema colectivo es más seguro, menos atraco, menos robo, pero también a una tarifa justa. Y cuando digo una tarifa justa es porque el ciudadano de a pie, el que de manera digna, tanto el Poder Ejecutivo, el gobierno, debe ponerlo en el centro de sus decisiones, de las políticas públicas, y los operadores, tanto públicos como privados, porque este ciudadano de a pie es la gallina de los huevos de oro. Sí, sí, sí. Y es el que alimenta económicamente al sector, el que tiene necesidad de desplazarse a sus trabajos, a las escuelas, a las universidades, a los centros de salud o a cualquier diligencia personal o sobre trabajo. Y en ese aspecto nosotros entendemos que desde el punto de vista del ciudadano de a pie es el que debe tomarse en cuenta para cada una de las decisiones. Yo creo que aquí ha habido una contrarreforma, por eso nosotros hemos de manera muy insistente reclamado al gobierno, y digo una contrarreforma, Ney, porque se pidió por 20, 30 años que había muchas instituciones, 12 instituciones, la DGTT, que tú hablaste al inicio de que nosotros la dirigimos por 6 años, antes de ser director de tránsito, del 2004 al 2010, la OTTT, el CAR, el FONDE, la OPRE, la Caja de Pensión Jubilación de los Choferes, Politur, también el Departamento de Vehículos de Motor de Impuestos Internos, los ayuntamientos que también tenían y tienen competencia. Sí, los ayuntamientos siguen teniendo la ley 6317, que no lo hace la ley 17607 del Distrito Nacional de los Municipios, le da 75 artículos, habla de los ayuntamientos, es decir, los ayuntamientos tampoco han asumido las competencias que tiene la municipalidad en la señalización horizontal y vertical, en la instalación, operación, mantenimiento de los semáforos, en la rotulación de las vías, en la determinación y la señalización de las paradas de transporte público de pasajeros, en las terminales donde abordan también o se almacenan y se le da mantenimiento, operan la mayoría de las paradas también interurbanas, intermunicipal. Las paradas son un desastre. Y claro, pero eso no solamente es el Intran, es la municipalidad que tiene que dar los permisos de los usos de suelo, pero también la DGC regular que estas paradas tengan las condiciones dignas para que los pasajeros, que son los que finalmente usan un servicio público y que al Estado le interesa que a ese ciudadano se le trate de manera digna, porque también nosotros tenemos que pensar en la dignidad de esa persona. Yo no sé si tú has observado, Ney, en las horas pico, en la Churchill con Kennedy, que salen de la estación del metro, una cantidad de cientos o miles de pasajeros, y entonces tú ves que muchos de ellos tal vez no tienen el pasaje y hacen un tramo a pie hasta la 27, un poco más allá, otros tal vez porque quieran hacer ejercicio, pero van a llegar a su trabajo, a la casa sudado y cansado, ¿verdad? O otros tal vez se mueven un porcentaje, se montan en el corredor. No, la mayor cantidad, lo he observado yo y lo he grabado, porque soy un estudioso y un conocedor del tema, se montan en la parada de motoconcho, habiendo un corredor que fue hecho para precisamente la colectivización. Y uno se pregunta, bueno, pero la transformación falló. Si la gente prefiere montarse en el motoconcho, que es más caro, me dicen que si la ruta es el mismo recorrido del corredor, ellos cobran el mismo precio, que es 35 pesos. Pero si es diferente, le cobran 50, 75, 100 y hasta 150 pesos para llevarlo a su destino, pero es más inseguro, porque ante un choque, una colisión, se afecta el pasajero y se afecta el conductor. Entonces, ¿para qué se hizo el corredor si una cantidad de ciudadanos, de pasajeros, hacen más fila en la parada de motoconcho que está ahí en la bomba, que está en la Kennedy, con la calle que entra a los Prados, ahí a la zona de la Javilla, que es antes de la Charles Sommer? Grábate eso para que tú veas. A cada rato, ese escenario. Ese escenario también se da
en la Núñez de Cáceres, que también está el corredor. Cuando tú ves... Y aquí en la López de Vega también. Y entonces uno se pregunta, ¿y para qué son los corredores? Tobías, ¿tú crees que algún día podrá subsistir un sistema que funcione bien con participación, o sea, donde el sector privado tenga sus autobuses, sus compañías, sus empresas, y el sector público también, o sea, que pueda funcionar armoniosamente y que funcione? Es que ese es el mandato, Ney, de la ley. La ley dice lo siguiente, en el capítulo de transporte de pasajeros, que es el más extenso, porque aquí antes de esa ley no había ley de transporte, no había ley de seguridad vial, ni había ley de movilidad. Lo que teníamos era una simple ley 241, que era la ley de tránsito. ¿Y qué dice la ley 637? Que no lo decía ninguna ley. Las rutas son del Estado, que es el que las construye, le da mantenimiento, las puede operar. Y que en caso de no operarla, como por ejemplo las opera con la ONSA, que es público, un operador público que te sirve a veces hasta para como fuerza de choque ante posibles huelgas, ¿verdad?, de los transportistas privados, pero también te sirve para lo que está pasando continuamente ahora con este gobierno, la incapacidad y la improvisación, que el metro es a cada rato que se queda, muchas fallas, entonces tú tienes que meterle a la ONSA para poder servir y dar desplazamiento a esos ciudadanos que a veces hay que rescatarlos de los vagones de manera muy frecuente, ocurriendo en este gobierno, porque en los gobiernos que no se quiere que se mire hacia atrás, eso no ocurría. Entonces, o que lo puede operar con las líneas de metro, con los monorrieles que ya se están instalando, con el teleférico, pero que la función principal del Estado es establecer las políticas públicas, regular a los privados. Y te puedo decir lo siguiente, cuando tú sumas, por ejemplo, el Gran Santo Domingo mueve 6 millones de pasajes de ida y vuelta, ¿verdad? Exacto, y de esos 6 millones, más del 80% lo transportan los privados. Los demás se transportan en la línea 1 y 2 del metro, en los teleféricos que existen, y en la ONSA, que es público. Entonces, lo público con lo privado debe coexistir. Por eso es que tú ves ya que ya la ONSA no es una oficina metropolitana de autobuses, sino una operadora metropolitana, es decir, una empresa privada. Y tú ves que la OPRE, que planificaba, diseñaba, construía, mantenía y operaba sistemas ferroviarios y transporte masivo, este gobierno, por mandato de la ley también, aunque muy tarde, porque la ley le daba un plazo de 6 meses, lo han hecho a 9 años, 8 y 9 años. El año pasado con la ONSA y este año con los PRE, crearon la EMT, no sé si estuviste reciente, la empresa metropolitana de transporte, que entonces elimina la OPRE y le da la facultad al FITRAN, que es un fideicomiso que se creó en este gobierno en diciembre del 2020, que no existía, y que maneja desde el Palacio, el Ministerio de la Presidencia, maneja el fideicomiso para el transporte masivo, y se eliminó por mucha, más que oposición, sino fiscalización nuestra, una oficina que Luis Abinader conformó, que era una contrarreforma, que se llamaba la Oficina de Movilidad Sostenible Urbana e Interurbana, creada por decreto, y que designó al actual director de la EMT, que anteriormente fue el que en el gobierno anterior construyó el primer teleférico del país. Sí. Tobías, tú que naciste, te criaste y has trabajado política siempre en el Distrito Nacional, conoce las complejidades del Distrito Nacional. ¿Cómo es que tú quieres ser alcalde de una ciudad tan enredada como esta? Mira, Ney, primero vamos por partes, ¿verdad? Como ya el destripador de First the First. Lo primero es que es una gran cantidad de ciudadanos, de comerciantes, juntas de vecinos, empresarios, sectores religiosos de todas las denominaciones, deportivos de la sociedad como un todo, que ya Tobías Crespo, con 4 periodos en el Congreso, culminó 18 años con este mandato. Muy productivo. Aportando muchas leyes, y todavía 6 que se están discutiendo en las comisiones y que están priorizadas, pues están impulsando las aspiraciones nuestras hacia la alcaldía del Distrito Nacional,
Y nosotros hemos estado, Ney, de verdad, desde el mes de octubre del año pasado, escuchando esos sectores, reflexionando, pero también recorriendo la circunscripción 1, 2 y 3 del distrito, los territorios, escuchando los problemas de la gente, los problemas de estacionamiento, de las aceras, de los espacios públicos, de los parques, de la basura, de los vertederos improvisados, de las inundaciones, es decir, del drenaje pluvial hasta el sanitario, y también, ¿por qué no?, de los problemas del transporte, de los cementerios, de las ambulancias, de los servicios de emergencia, de bomberos, las funerarias, los cementerios, los mercados sobre todo, que están en una condición muy deprimente. Estuve el día pasado en el mercado de la Duarte y me dio pena. Bueno, eso parece de verdad que eso, insalubridad, eso inseguridad, inhumano, y lleno de extranjeros. La parte frontal es lleno de extranjeros. Aparecen algunos dominicanos. Y aparecen algunos. Y eso dice mucho de una alcaldía, de una ciudad primada de América, que es el centro económico, el centro político y el centro social, no solamente del país, porque desde ese mercado, para que tú sepas que ya yo lo he visitado 2 veces y voy a una tercera visita y recorrido, se transporta hacia el 70% de los productos que van a todo el país, Punta Cana, Bávaro, Verón, todo el país. ¿Tiene más movimiento que el Merca? El de la Duarte. Pero mucho más, de ahí es que muchos productores, incluso se está pensando en un fideicomiso para que los mayoristas que llegan desde muy temprano, a la 1 de la madrugada, a las 2, a las 3, para que nosotros podamos tener los productos que consumimos, ¿verdad?, en nuestra casa, llegan a ese mercado más alrededor de 1.260 inquilinos que tienen contrato con el ayuntamiento, más de 5.000, casi 6.000 vendedores informales, lo que le dicen los tiraditos, que están tirados en el piso, y más de 30.000 personas que a diario visitan ese mercado. Es decir, estamos hablando de un punto importantísimo en la Duarte y que hay que poner atención. Es decir, nosotros viendo eso, hemos estado analizando la situación y hemos decidido, bueno, ya el año que viene, que es cuando la Fuerza del Pueblo, nuestro partido, aperture el proceso de competencia para las diferentes posiciones, nosotros, Tobías Crespo, estaremos ahí presentando, sí, nuestras aspiraciones a la alcaldía del Distrito Nacional. ¿Tienes tú conformado ya un equipo? Porque la gente dice, yo tengo mi equipo, pero a veces la gente hace equipos políticos, pero que técnicamente no manejan los temas, por ejemplo, en este caso de la ciudad. Tú tienes está viendo, está trabajando con gente especialista en el tema municipal que te ayuden a conformar un buen programa de gobierno municipal. Claro, tú fuiste muy preciso en eso. No basta con un equipo que es importante, que es el equipo político, el equipo electoral, que se conforman basado en los territorios y según la estructura orgánica que tiene nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, en las 3 circunscripciones, sino también con un equipo de profesionales, de investigadores, porque hay investigadores de temas profundos, ¿verdad?, que hay que determinar, pero también de cientistas sociales, porque hay componentes incluso en todos los aspectos que tiene que entrar la parte social, y sobre todo personas experimentadas en temas muy técnicos que sean parte de ese programa de gobierno para conformar una gestión, primero, que acerque la alcaldía al territorio, que es lo que la gente, yo estoy escuchando en mi recorrido, en nuestro recorrido, que la gente entiende que la alcaldía está alejada del territorio, retirada de los problemas de los barrios, y los barrios están desatendidos, pero también que esté cercana a la gente, escuchando a la gente, porque hay muchos problemas que solamente con la escucha digital, con un cabildo abierto, con tú abrir plataformas para que la gente pues no solamente se exprese, sino que pueda denunciar las situaciones de vertederos improvisados, de accesos a espacios públicos ilegales, violaciones de la ley y de la norma que pueden ser resueltos no con muchos recursos, sino con disposición, con voluntad política, pero sobre todo con un equipo de expertos y de veteranos, gente con verdaderos criterios
y que entiendan realmente que primero se diagnostica y luego se presenta la solución, y en eso estamos. Es decir, nosotros, tú sabes que yo dirigí tránsito terrestre durante 6 años, vengo del sector privado, trabajé en una de las principales empresas de telecomunicaciones y entiendo que todo lo que uno ha aprendido en la parte privada puede ser aplicado a nivel público, si hay disposición. En ese sentido, también estamos trabajando esos aspectos y se puede. Nosotros en tránsito terrestre en 6 años dejamos una gestión de gobierno electrónico, dejamos todo conectado en línea, eso es un antes y un después, incluso 27 proyectos de modernización que estuvieron ahí, y en el 2010 nos nominaron al Premio a la Calidad y la Excelencia que entrega el Presidente de la República en el Palacio Presidencial, y la mejor nominación fue que fui electo el diputado más votado en las elecciones del 9, en la interna y luego en el 10, es decir, los resultados como a nivel de gestión, ¿verdad?, de gerente, a nivel técnico están ahí, y es las cosas que yo entiendo que la ciudadanía está viendo, que una gestión de Tobía en la alcaldía puede llevar a modificar y sobre todo a transformar los territorios con una gestión moderna, pero humana. Mira, Tobía, tú sabes que yo, como residente en esta ciudad, he notado algo, no sé si eso será políticamente correcto, pero es lo que yo percibo, que es que al ayuntamiento del distrito sobre todo, la gente va como una escala, o sea, la gente no quiere ser alcalde de la capital, la gente quiere usar la alcaldía para futuras aspiraciones más elevadas, y yo creo que esa es una de las causas de que tanta gente haya fracasado en el ayuntamiento del distrito. O sea, no van a gestionar la ciudad por la ciudad, ¿sí?, para hacer una gerencia ejemplar de la ciudad, sino para usar eso como proyección para futuras aspiraciones. Mira, ese es, creo yo que ha sido uno de los principales obstáculos o problemas de una visión de futuro del Distrito Nacional. Y te lo digo porque lo que tú estás diciendo es tan correcto que lo analiza con los últimos 3 alcaldes y han montado proyectos presidenciales desde la alcaldía. Es verdad que a veces la misma ciudadanía, no es que tú aspires, es que la ciudadanía, ¿verdad?, te aspire y te impulse. Pero también uno como político debe entender que primero tú tienes que cumplir con los ciudadanos que dieron el voto, cumplir con resolver mínimamente o a nivel de promedio con la mayoría de los problemas. Si no puedes resolverlo, por lo menos mitigarlos y reducirlos. Y después vendrá cualquier otra aspiración. Pero si tú te das cuenta, las últimas 3 alcaldías y han volcado muchos de los recursos a elevar su imagen pública presidencial, su imagen para un proyecto futuro a la presidencia de la República, y han desatendido parte de los problemas, los principales problemas, y los barrios siguen teniendo las mismas situaciones, las mismas penurias, las mismas carencias. Vámonos a algo simple, el presupuesto participativo, ¿verdad?, que lo manda la ley, que es parte del presupuesto de cada uno de los ayuntamientos, y que vimos un informe en un periódico de gran circulación que el 95% de las alcaldías no lo cumple. Algo tan simple de tú llevar obritas pequeñas que para esos territorios son sus mega obras, son su metro, son sus túneles, pero son obras pequeñitas, son sus contenes, remozar un parque, es decir, una situación de una cañada y de mejoría de las calles, señalizar, ponerle los nombres, sí. ¿Qué cuesta desde el punto de vista de aplicar un presupuesto participativo y que eso se derrame en los territorios? Ahí es que uno ve la desconexión, y por eso es que uno entiende cuando hace las encuestas y ve que la gente dice que hay una desconexión entre la alcaldía y las necesidades del territorio y del municipio. Todavía los ayuntamientos, sobre todo el distrito, que en este caso el que nos interesa, manejan presupuestos suficientes para dar respuesta a todos los problemas que hay en la comunidad, que son muchísimos. No te pudiera decir que a todos los problemas, porque si, por ejemplo, habláramos del drenaje pluvial, las soluciones que requiere el Distrito Nacional requiere inversiones de miles de millones de pesos que posiblemente la alcaldía no la tenga. Pero ¿cuál es su rol? Trabajar con el gobierno central. Por ejemplo, Leonel Fernández, de las 7 grandes soluciones de drenaje pluvial y sanitario que tiene el distrito,
y el Gran Santo Domingo, Leonel trabajó 5 de ellas. ¿Y tú sabes qué hizo? Aprovechó precisamente los sistemas de transporte soterrados, por ejemplo en la Máximo Gómez, para llevar toda esa agua de los barrios de la parte alta de Villamella hacia el sur, hacia el mar, pero también lo aprovechó con la línea 2 y lo hizo también en la Núñez de Cáceres con la famosa laguna, tú recuerdas, que ahí se aprovechó vía subterráneo para llevar hacia el sur un buen trabajo y se dejó preparado, debo decirte, para que la solución este-oeste, oeste-este, no norte-sur, sur-norte, de la Luperón con 27, que el gobierno decidió cambiar, ¿verdad? Esa solución, también todas esas aguas que bajaban de Herrera y de esa parte, diríamos, norte del Distrito Nacional que conecta con Santo Domingo Oeste, bajara también al sur a través allá de la Luperón, abajo allá donde estaba la famosa Manresa, ¿verdad? En esa zona, y se vertiera hacia el mar en sí. Pero hay sí muchos problemas que pueden ser resueltos con voluntad política, con disposición, porque el ayuntamiento maneja recursos suficientes y sobre todo, debo decirte que no puede hacerlo todo solo, no únicamente con el gobierno central, alianzas público-privadas, es decir, los ayuntamientos de todas las gestiones han tenido el favor, el respaldo del sector empresarial, de sectores privados que colaboran también. ¿Por qué? Porque también si tú resuelves un problema de basura, de un corredor que es económico, comercial, le estás resolviendo un gran problema a los empresarios de esa zona, a los que visitan a comprar, pero también si resuelve el problema de parqueo, de señalización, de estacionamiento. Entonces, la alcaldía debe obligatoriamente trabajar con un sector privado, porque ¿qué es lo que pasa con el Distrito Nacional? El Distrito Nacional es el hub o el centro principal económico, político y social de la República Dominicana, y su impacto no solamente es en el Gran Santo Domingo, la Gran Mancomunidad y en el interior del país, sino hasta en el Caribe, y porque estamos geopolíticamente ubicados en una posición estratégica en el Mar Caribe, es decir, que nosotros somos vistos a nivel internacional como un punto de referencia. Entonces, nosotros debemos apostar a un Santo Domingo, a un Distrito Nacional moderno, pero también humano. Una última pregunta, Toby, antes de irnos. ¿Tiene la Fuerza del Pueblo real posibilidad de ganar las elecciones? ¿O tú pretenderías ir a ser un alcalde de oposición o ser un alcalde como el presidente y a tu favor? ¿Cuál es la realidad política en este momento? Lo primero es que nosotros estamos trabajando intensamente para que la Fuerza del Pueblo llegue al poder, encabezado por Leonel Fernández, que fue 3 veces presidente de la República, presidente de nuestro partido y nuestro activo estratégico y electoral más importante que hoy tenemos. Eso es lo primero. Y que lleguemos al poder, porque de nada sirve uno ser alcalde con una gestión de un gobierno que realmente no respalde las iniciativas. Y mi gran aspiración es que la Fuerza del Pueblo, que está encabezando hoy por hoy las encuestas, y por eso el temor del gobierno y de nuestros opositores, rondando por encima del 46, 47%, y el PRM, que es el partido de gobierno, ha bajado, se ha desplomado por debajo de un 30%. Y en ese sentido, nosotros entendemos que no solamente esas encuestas lo reflejan a nivel nacional, en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo, que es donde Leonel Fernández dejó un gran legado, no solamente de obras de infraestructura, sino a nivel normativo, una constitución, un esquema de gestión pública con los servicios mejorados que se han visto deteriorados en este gobierno, y que nosotros hoy por hoy, la plaza más importante del Distrito Nacional, la Fuerza del Pueblo la está encabezando. Es decir que lo que tenemos es que trabajar intensamente para que de aquí al año próximo, que es donde se definen realmente las candidaturas para febrero a los municipales en 158 municipios y 235 distritos municipales, la Fuerza del Pueblo lleve sus mejores hombres, sus mejores mujeres, para desde febrero, ganar en febrero y apalancar la gran victoria de la Fuerza del Pueblo dirigida y liderada por Leonel Fernández. ¿Y ya la Fuerza del Pueblo tiene estructura para sustentar una candidatura presidencial ganadora? Claro, nosotros de no existir como partido en el 2020, que fuimos mayoritarios por el liderazgo de Leonel, con un 7%, 8% promedio en 3 meses, en el 2024 llegamos a un 30%, y hoy por hoy estamos encabezando
con una estructura. Si nosotros no hubiésemos tenido estructura, no movilizamos el 1.200.000, 300.000 votos que sacó la Fuerza del Pueblo, pero ya hoy nuestro posicionamiento, que era de la casilla 18, la llevamos a la 3, de la 3 la llevamos a la 2, y de la 2 la vamos a llevar al primer lugar. Muy bien, muy bien. Hemos tenido aquí a Tobías Querepo, que dije desde el principio que es uno de los políticos jóvenes de mayor desarrollo y de más historia aquí en el Distrito Nacional y en todo el país. Gracias. Muchas gracias y nos vemos el sábado aquí en Entre Dos.